Bom, agora eu chamo para a mesa Literatura Sem Fronteiras, Bel Santos. A Bel é educadora social do IBEAC e Rede Litera Sampa e deusa. Gente, vocês fazem assim, a produção vai achar que é tudo contratado. Hoje, pela primeira vez, o meu orientador de mestrado está aqui me ouvindo, ele vai achar que é tudo ensaiado. Quem me chamou sabe que eu tenho sofrido desde o início do convite. Eu faço parte daquele time que enfrenta a timidez para conseguir dizer o que poderia, talvez, não ser dito. Então, aqui tem essa mulher poderosa, é uma mulher tímida, que fica nervosa, a gente falou sobre isso ontem, e ainda mais, né, quando a gente monta uma mesa em que eu sou a minoria. Só eu falo português nessa mesa que vai acontecer agora. E, embora a Silvia Castridion fale que é um desafio e uma escolha para nós nos entendermos, cada um, na língua que fala, às vezes um dos meninos que vem para essa mesa fala muito rápido, então eu já vim munida aqui do meu tradutor. Então, vou chamar para essa roda de conversa que promete ser também deliciosa, a Maria Osório. Por favor, Maria. O Adolfo e o Fred Gonçalves. Obrigada, queridos. A gente tem se encontrado, alguns de nós, desde sábado, em Parelheiros. O Fred conseguiu chegar até lá e os outros temos nos encontrado aí nos intervalos. E depois dessa mesa, com esses meninos gigantes, a gente ficou pensando se a gente ia sair para tomar uma cerveja, se tinha sentido estarmos ainda aqui nessa mesa. Mas, como o Bruno disse no final da fala dele, a gente tem construído diálogos. O lugar da literatura é esse lugar do estudo, muito estudo, dos diálogos, dos afetos, também os afetos e as trocas de conhecimento entre gerações. Então, aqui a gente tem Maria Osório, direto da Colômbia, diretora editorial da Babel Livros e de uma coleção que dialoga aí diretamente com o tema da nossa mesa, Literatura Sem Fronteiras. A Maria está à frente de uma coleção de livros, Fronteiras, que discute exatamente esse lugar das fronteiras. É uma coleção para refletir sobre aquilo que se chama de literatura juvenil, o que se tem produzido. O Adolfo, que está lá na ponta, já fez algumas oficinas, alguns de vocês também conheceram. O Adolfo está nessa mesa porque ele é jovem, jornalista, escritor, pesquisador, mediador de leitura, mobilizador de juventudes. Ele chama e a juventude vai, e ele vai contar para a gente como é que ele faz isso. E ele tem um blog maravilhoso, quem não viu ainda, vale a pena entrar, chama Linternas e Bosques. Maravilhoso, com muitas entrevistas, é lindo. E ele vai contar para a gente um pouco sobre isso. E o Fred Gonçalves, essa gracinha que fala velozmente espanhol, é um querido, prometeu, né, que vai falar hoje mais lentamente. O Fred é venezuelano, vive em Barcelona,
além de ser jovem também, ser um pouco mais jovem que eu e Maria, ele é mediador de clubes de leitura, articula literatura e artes, tem uma revista, a Pés Linternas, que é uma revista também muito interessante, todo o diálogo que faz com arte e literatura. E aí nós combinamos, eles vão falar mais sobre cada um deles, mas nós combinamos algumas perguntas assim para começar, e que essa mesa com os jovens acabou trazendo para nós, né? São que a gente fica se perguntando, né? O que os jovens leem? E essa mesa sobre literatura e sobrevivência, né, mostrou para a gente essa intervenção agora. A gente fala, olha, fica achando que esses meninos precisam de literatura fácil. Precisa ter literatura fácil, porque eles não leem, tem que ser, né, usar sempre um sinônimo mais simples, porque a gente que vem da periferia não entende a literatura sofisticada, fica achando. Então, a gente, nessa mesa, vai se perguntar aqui, o que esses jovens estão lendo? O que eles leem? Quando a gente está falando de literatura juvenil, a gente está falando do quê? Que literatura é essa? De quais jovens nós estamos falando? O Bruninho perguntou na mesa, o que cabe nesse S Juventudes? É só para dizer que é plural? Esses meninos que saíram daqui e essa menina, eles cabem naquilo que a gente chama de literatura juvenil? O que acontece quando os jovens atravessam as fronteiras? Quando esses jovens leem, estão no palco discutindo conosco literatura, o que acontece? Que fronteiras são essas? Nós estamos falando de fronteiras geográficas também, né? A gente tem que sair de lá do Ceará, vir para cá, de lá de Parelheiros, vir para cá, mas a gente está falando também de fronteiras simbólicas. Que fronteiras são essas que vocês têm percebido, que os jovens têm aí transposto? E o que acontece quando esses corpos jovens atravessam fronteiras e ocupam lugares inimaginados? A Kathleen falou muito sobre isso. Ela fala, o meu corpo está em lugares que ninguém imaginou para mim, que ninguém sonhou para mim. O que isso acontece não só com os jovens, mas conosco? A gente está mudando junto com esses meninos? Uma mesa dessa ajuda a gente a mudar? Então, a gente vai pedir para Maria começar. Nós combinamos assim, cada um vai falar aí uns 10 minutos, aí depois a gente tem uma pergunta que a gente ensaiou. Está tudo combinado, aqui não é bagunça não, né? Está tudo combinadinho. Aí a gente tem uma pergunta, depois eles também podem perguntar um para os outros, e quando estiver faltando aí uns 10 minutinhos, a gente avisa para as perguntas que precisam chegar por escrito. Por favor, Maria Osório. Muito obrigada. Bueno, muy difícil para nosotros hablar, no solo acá después de lo que pasó, sino además en español. Yo voy a declarar que en este momento lo único que me queda blanco es el pelo. Vamos a pedir a la presentación. Voy a mostrar lo que yo hago. Voy a ser el bicho más raro de todo el seminario, porque soy la única editora. Hasta hace un rato hubiera pensado que era un privilegio que estaban tal vez queriendo tener todos los editores independientes de América Latina. Estar acá sentada con este escenario, con mi catálogo, sola, delante de todos ustedes. Muy cómodo, pero bueno, esto es lo que quiero mostrar hoy, es lo que yo hago como Frontera, lo que pienso para esa colección que se llama Frontera, y que espero que esa colección produzca a los jóvenes
que escuchamos ahora, hace un rato. Frontera, un espacio de encuentro, una línea imaginaria que atravesamos sin ningún problema, donde podemos estar todos juntos. Yo acá estoy mostrando solo la forma. Me gustaría hablar del contenido, pero no viene al caso. Es una colección que de todas maneras mis jóvenes colegas, muy jóvenes colegas de mesa, saben que es una colección que está hecha para hacer sentir una experiencia de vida. Es una colección que nace en contra de lo que está pasando con las colecciones que se ofrecen a la escuela. La escuela, por lo menos en América Latina de habla hispana, tiene el problema de que se producen una literatura que se empaca y se vende directamente y se obliga a leer en la escuela. Unas colecciones muy exitosas se venden por millares en todo el continente, pero que no necesariamente son lo que esperaríamos, que ni siquiera nosotros esperaríamos que leyeran los jóvenes. Es una colección que tiene, para mí, además, yo soy originalmente arquitecta, así que para mí la materialidad es importante. Es un libro que se puede agarrar con la mano muy bien, muy flexible, muy cómodo de leer. Aquí en este costado está toda la colección sostenida en mi mano, o sea, no pesa. Y nació como también, pues en contraposición de esto, pero como un manifiesto, es decir, yo quería hacer una colección para jóvenes, llena de imágenes, muy ilustrada, siguiendo tal vez la moda. Los jóvenes quieren ver más que leer, y pensé, ¿qué estoy haciendo? Lo que yo quiero es hacer una colección para leer. Así que peleé con la imagen y saqué próxima, todas las imágenes. La única imagen que hay en la colección es la foto del autor. El resto está diseñado de manera agradable, el color es otro de los personajes, es también imagen, el color está elegido especialmente para cada uno de los libros. Próximo. Y tiene un diseño que se acomoda también acá, es el mismo, pero se acomoda a cada una de las necesidades del texto. Próximo. Pero como uno no puede pelear o tiene derecho a arrepentirse en algún momento, decidí nuevamente volver a la imagen. Y así nació esta colección. Arriba, los 4 libros que dieron origen a la colección, que curiosamente están formados por los colores complementarios. El color también es un personaje dentro de estos libros, y es así porque tienen que ver. Son 4 textos que llegaron a mis manos al mismo tiempo, 4 textos cortos, literariamente especiales, y que pensé que necesitaban una imagen. Y abajo están los otros 2 libros nuevos de la colección por la que voy a empezar. Siguiente. Los Caminos del Juglar es una nueva colección, que es una colección de poesía de las Américas, que empieza con un viaje por España. Empieza un juglar que viaja por España y nos presenta los romances que cantó y que leyó en su recorrido hasta el momento en que se embarca y se viene para América. Las siguientes 3 colecciones los siguientes 3 libros de la colección, el juglar llega a Colombia, a la costa Colombia-Venezuela, y esos textos se transforman por la mixtura con los cantos indígenas y negros
después viaja al sur, a ese llano que comparten Argentina, Uruguay, Brasil, y después viaja a México. Siguiente. Esta es la nueva colección también que inaugura una mirada sobre la ciudad, sobre mi ciudad, sobre Bogotá. Textos que tienen que ver con la ciudad y que la vamos a ver además representada. Próximo. La colección se caracteriza por tener una parte inicial y final en imágenes y el texto está en el centro. Y empieza y termina, o sea, eso no es una decisión gratuita ni rápida, sino que se construyó en la medida que se construyó la colección. Es decir, la idea era darle participación al ilustrador, pero de otra manera. No simplemente acompañar, no simplemente decorar un texto, interpretarlo, sino ampliar la historia que está contando el texto. En el caso de los irlandeses, que tiene que ver con los inicios de los niños en la guerra en Colombia, a partir de la guerra de independencia, el ilustrador cuenta la historia de ese niño desde que los ejércitos de Bolívar lo recogen en el llano, hasta que él pasa por la guerra durante el texto y después sale de la guerra, sigue en ella y al regreso va hasta el mar a despedirse de esos guerreros irlandeses que le enseñaron a crecer y a luchar. Siguiente. Los ahogados es una historia de María Teresa Andrueto y ilustrada por Daniel Rabanal, dos argentinos. Otra cosa que hace la colección es buscar esas particularidades que pueden entender dos personas del mismo país y esa particularidad devolvérnosla para entenderla todos. El texto de los ahogados de María Teresa, incluso para los argentinos jóvenes, era difícil dilucidar de qué estaba hablando. Pero el ilustrador Daniel Rabanal fue preso de la dictadura durante 9 años, así que entendió de qué se trataba esto. Y el texto no lo habla, pero Daniel sabe que habla de eso y lo pone en la imagen sobre los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte fueron un episodio trágico de la dictadura argentina, en la cual los jóvenes eran dopados en las cárceles, subidos a aviones y tirados vivos al Río de la Plata. Próximo. Después hay dos libros que son dos niños que tienen que ser adultos antes de crecer, pues cuando son muy jóvenes. Entonces, este es uno que es un niño mayor que su madre, organizado, no puede soportar la vida desordenada, la familia, él tiene que tener un orden. Entonces, lo que hace acá el ilustrador en esto es presentar el personaje, así que cuando se abre la página y dice, no sé por qué en el colegio me dicen ordenadito, ya todos lo sabemos, nos lo acaban de presentar. Próxima. La mujer de la guarda, de nuestra querida Sara. Es un libro maravilloso también sobre una niña que tiene que asumir un papel adulto porque sus padres están inmersos en otros problemas que tienen que ver con la dictadura. Tienen que sobrevivir ellos, los niños tienen que hacer su vida solos. En este caso, la ilustradora lo que hace es crear un ambiente que envuelve y encierra a esa niña en una especie de jardín propio y personal. Próximo. Y para finalizar, la colección ahora quiere hablar desde los especialistas también a esos jóvenes lectores. Son textos literarios, textos muy agradables de leer que constituyen la colección Frontera Ensayo. De esta manera, lo que estamos haciendo es, o sea, no marcamos una edad, no marcamos
necesariamente un público ni una escuela. Los que están implícitos en las colecciones de Babel son un joven y todos los jóvenes, o por lo menos eso pensaríamos. Eso, gracias. Obrigada, Maria. Que bom que você trouxe as imagens, né, para a gente conseguir compreender esse universo das coleções. E a Maria toca num tema que está em discussão, né, também aqui no Brasil, sobre os livros, álbuns, livros, imagem, esses livros, né, esse trazer texto. E hoje a gente esteve aqui numa mesa com os jovens 1h30, que a palavra era o centro. Nenhum deles usou uma imagem e nos envolveram com a questão da palavra. Então, vamos passar agora, pode ser Adolfo, que acabou de beber água, está com a garganta fresquinha, pode ser? Conta para a gente um pouco. Muito obrigado, Bel. Bueno, muchísimas gracias, muito obrigado a todos por quedarse, por seguir aquí. Decíamos, después de escuchar la maravillosa presentación con los jóvenes, que nuestra intervención iba a ser como cuando termina la película, pasan los créditos y la gente se queda a ver si hay algo. Somos lo que viene después de los créditos. Gracias por quedarse. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo que organiza este congreso, a Dolores por invitarme. Es un regalo para mí estar en Sao Paulo, nunca había estado aquí. Mi abuelo me había hablado de la generosidad de los brasileños, y al ponernos después de esta mesa maravillosa, lo único que hizo fue corroborar la palabra de mi abuelo sobre ustedes. Fue un doble regalo venir a Sao Paulo y compartir con Freddy y con María y con la legendaria Bel. No lo digo porque estemos en tu casa. En México, Caminos de Lectura es un referente internacional ese proyecto, y por supuesto soy un seguidor de lo que haces y también un gran lector de los libros que acabamos de ver y un admirador también de Freddy. Entonces es mucha la emoción que tengo y el agradecimiento de estar aquí. Y estaba yo pensando justamente como para intentar continuar el diálogo, que cuando uno cambia de lugar observas todo de una manera más atenta en general. Yo vengo de México y ahí les voy a compartir la experiencia que yo he tenido trabajando con jóvenes, pero al estar aquí en Sao Paulo es como que para mí fuera todo nuevo, como que no sé qué estuve haciendo todo este tiempo y estuviera aprendiendo de cero. Y creo que muchas veces la frontera que nos ayudan a quitar los jóvenes es esa frontera del prejuicio sobre el mundo. En general, las crianzas y los jóvenes miran muchas veces sin esa frontera, y he disfrutado mucho sentirme otra vez ese joven que empezaba a estudiar periodismo y que veía el mundo como lo he visto aquí en Sao Paulo con ojos de asombro. Yo me formé como jornalista, y cuando estaba trabajando en la Ciudad de México en un periódico de mucha circulación, creyendo que había traicionado mis ideales, porque mi tesis de licenciatura fue una defensa de los medios alternativos, y me gradué y fui a entrar así al peor periódico de distribución, el más grande. Pero bueno, quería yo trabajar y había una oportunidad ahí, y fue una gran sorpresa porque estando en el periódico descubrí que había un suplemento para niños que se llamaba Gente Chiquita, y yo nunca me había relacionado realmente con la mediación ni con la lectura. Mi experiencia era haber sido un lector desde pequeño, pero no tenía formación bibliotecaria, ni pedagógica, ni de mediación en particular. Y de pronto vengo de una ciudad muy pequeña en el del sureste de México, que es Veracruz, donde tampoco había bibliotecas ni librerías. Entonces no conocía yo la literatura infantil y juvenil, no sabía lo que se hacía. Cuando me mudé a la Ciudad de México y entré a trabajar al periódico en 2008, empecé a ver todo ese mundo de libros
y a partir de este suplemento que se llama Gente Chiquita, tuve una experiencia que realmente me cambió el giro profesional completamente. Yo era un periodista enfocado a cuestiones de medio ambiente, era el ecoloco, así me decían, ecológico, y de pronto con este suplemento que era hecho para que lo leyeran los niños, no para que lo leyeran los papás sobre los niños, que es lo que luego pasa en muchos espacios, era para los niños directamente. Había un consejo editorial que estaba compuesto por niños, y este era un grupo muy crítico de lectores entre 7 y 12 o 13 años, que cada semana leían lo que escribíamos ahí. Yo escribía para muchas áreas, pero también escribía en este suplemento, y nos daban una retroalimentación. Para mí fue poderosísimo poder tener este contacto real que no existía en ninguna de las otras áreas para las que yo trabajaba. Es decir, uno escribe y escribe y escribe y publica notas y nunca te enteras qué pasó, si la leyó alguien, si le impresó, si envolvieron una papaya para que madurara con ella o qué hicieron con el periódico. Y los niños eran unos grandes lectores que cada coma, cada palabra, cada cosa que poníamos la leían muy atentamente. Y eso me hizo cobrar una conciencia, una visibilidad de ese público que me fascinó. Entonces en 2008 que yo entré al diario y empecé a tener esta experiencia, empecé a hacer las reseñas de los libros, específicamente en el suplemento, y a entrevistar a escritores e ilustradores, y fue tanto lo que me removió que decidí dedicarme a eso. Seguí 4, casi 5 años en el periódico, pero luego hice una especialización, ahora sí, en literatura infantil y juvenil, y cuando terminé la especialización, antes de hacerla, renuncié al periódico, contrario a todas las recomendaciones familiares de mi abuelita, etcétera, así. Renuncié al periódico y empecé a enfocarme en la literatura infantil y juvenil, y lancé un blog que es el que mencionó Bel, que se llama Linternas y Bosques, donde yo quería seguir haciendo periodismo, pero lo detonó otra cosa que marcó mi mirada desde entonces. Gente Chiquita, el semanario donde yo escribía en el periódico, lo cerraron. Poco tiempo después, digamos, de yo había salido, coincidió, lo cerraron. Y yo de pronto no tenía espacios donde seguir escribiendo para niños. Y eso me recordó otra experiencia, que en la universidad yo trabajaba en el periódico universitario y también tuvimos un acto de censura muy fuerte. Cerraron el espacio, ¿no? En ese momento también. Entonces dije, bueno, es tiempo de regresar a mi tesis y voy a crear un medio independiente que va a ser mi blog. Y yo voy a hacer periodismo desde mi blog. Pero era consciente que para que fuera congruente con la mirada que me había formado, necesitaba formar un consejo editorial yo también. Un consejo editorial infantil y juvenil. Entonces estuve 2 años con el blog viendo cómo se acomodaba, las secciones que iba yo a reseñar, y empecé a colaborar poco después con la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, y entonces sentí que la biblioteca podía ser ese espacio donde yo me reuniera con este consejo editorial. Entonces hice una convocatoria abierta donde específicamente trataba yo de exactamente decir algunas de las preguntas que dijo Bel. Yo quería buscar esos jóvenes que se sintieran no representados por la literatura juvenil. Y ya me había pasado desde que estudié el máster de estar en foros, de ir a encuentros, de espacios como este, donde, como dijo Bruniño, se habla de jóvenes y no hay jóvenes, ¿no? Se habla de crianzas y no hay crianzas. Y a mí eso me incomodaba mucho, y creía que tenía que tener un espacio de diálogo con ellos directamente. Entonces lancé la convocatoria buscando esos jóvenes que no se sintieran representados, y las preguntas eran provocadoras. Yo decía, ¿sientes que lo que lees no te representa? ¿Sientes que la literatura juvenil es una etiqueta muy corta para ti? ¿Crees que los escritores te tratan como idiota cuando lees las cosas que están hechas especialmente para ti? Y la respuesta fue muy buena. La biblioteca
la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México es el cuarto recinto público más visitado del país, después de las pirámides de Teotihuacán, o sea, para que vean las dimensiones. Pirámides, Chichén Itzá, que es otro espacio arqueológico, y el Museo Nacional de Antropología. Los tres son espacios, sobre todo turísticos, de nuestra cultura, pero cultura muerta, digámoslo, ¿no? Importantes, pero espacios de memoria. Yo diría que la Biblioteca Vasconcelos, entonces, que ocupa el cuarto lugar, es en realidad el recinto público vivo más visitado de México. Esto, ¿cómo es posible? Bueno, Daniel Goldin, quien estaba al frente de la biblioteca y que lamentablemente ya no está, y incorporó una mirada que más o menos llamaba la hospitalidad radical, que tiene que ver exactamente lo que compartieron en la mesa anterior. Realmente que no solo la biblioteca se preste como un espacio para todos, sino que escuche a esos todos y los haga generadores desde la biblioteca. Entonces, bueno, yo tenía la fortuna de colaborar ahí. Entré a la Biblioteca Vasconcelos haciendo un círculo con jóvenes de libros prohibidos, así se llamaba. Me seguía interesando hablar de resistencias, de censuras, y después de ese proyecto lancé la convocatoria del Consejo Editorial y la respuesta fue impresionante, ¿no? Hubo muchos jóvenes a los que les interesó simplemente el espacio de diálogo. Y sucedió una cosa, que uno cuando planea estas cosas haces tu programación, ¿no? Como has aprendido. Yo dije, bueno, la primera sesión va a ser para que hablemos de quiénes somos como lectores, ¿no? ¿Quiénes somos como lectores? ¿Qué leemos? Esa primera sesión duró un año. Nunca salí, yo ya después era, bueno, luego contenidos del blog, luego qué vamos a hacer. No, ya no pude continuar con mi agenda, y es una de las cosas que aprendemos y que ustedes saben, a renovar, a cambiar, a improvisar, a adaptarse según lo que está pasando. Todo un año solo nos reunimos a contestar esa pregunta: ¿quién eres tú como lector? ¿Quién eres? Una cosa que tiene un peso ontológico y que al mismo tiempo dio un sentido de cohesión y de pertenencia al grupo. El grupo se dio cuenta que ya los contenidos del blog no eran lo más importante, sino definir quiénes eran ellos como lectores. Entonces, pronto salió la idea de por qué no hacer un manifiesto, porque había varios de los jóvenes que estaban muy enojados con la literatura juvenil que se publicaba y con algunas de las recomendaciones que hacían algunos booktubers, estos chicos que recomiendan libros en YouTube, y que no se sentían representados y querían no solo reunirse para hacer una colectividad, formar una comunidad, discutir quiénes éramos, cosas que son ya en sí mismas son valiosas, pero ellos querían hacer un documento, o sea, querían realmente hacer este tránsito del que hemos estado hablando toda la semana, que de alguna manera da validación. Ellos querían tomar la forma que ha usado el adulto para decir esta es la verdad, el manifiesto político, para decir esta es nuestra verdad. Entonces empezamos a discutir la realización de un manifiesto con 8 puntos que ahora les voy a compartir. Y el manifiesto circuló mucho. Después de un año de estar en las discusiones, terminamos el manifiesto, circuló mucho, se reprodujo. Ellos, claro, yo me acuerdo cuando íbamos a llegar al momento de firmar el manifiesto, que yo les dije, aunque yo era parte de las discusiones junto con otra amiga que hace mediación, que se llama Aurea Flores. Aurea es mucho más joven y claramente podía firmar el manifiesto. Yo les dije, chicos, bueno, yo he estado aquí acompañando y me siento parte de este grupo, pero creo que yo no debo firmar. Y uno de ellos me dijo, ¿pero cuántos años tienes? Y tenía 32 años en ese momento. Me dijo, no, según la ONG, no sé qué, la juventud termina en México, por lo menos a los 34. Y, bueno, gracias, perfecto. Cuando yo pasé los 34 sufrí, dije, ya no soy joven. Yo ya pasé ese momento, sí, por eso, en fin, ya no firmo el manifiesto. No, pero fue un gesto de validación que me pareció que hablaba también de lo que había pasado ahí y que me hizo a mí mirarme desde la perspectiva de ellos una vez más. A veces recuerdo la imagen que Felipe nos mostró de Lara, la maestra, leyendo sentada
en el piso, sin zapatos, con sus alumnos, ¿no? Siendo parte de esa comunidad. Pareciera que a veces los títulos, la formación, va sumando fronteras, que es difícil quitar también, ¿no? Y a mí los mismos jóvenes fueron los que me ayudaron a quitarme esa frontera que yo estaba poniendo y a incluirme como parte del manifiesto. Aún así, ellos eran los que lo presentaban y empezaron a presentarlo en muchos lugares y empezaron a invitarlos desde muchos sitios, y lo que fue muy impresionante fue que el manifiesto empezó a generar otros manifiestos. Y una cosa que tenía la declaración que habían hecho ellos, es una declaración también, era que para ellos era muy importante decir que ese manifiesto no era fijo, y por eso teníamos que elegir un medio digital para publicarlo, porque el manifiesto siempre podía cambiarse, y en eso iba a ser diferente a muchos manifiestos. Era un manifiesto de alguna manera líquido, ¿no? Y empezó a suceder, empezó a haber retroalimentación de otros jóvenes que criticaban el manifiesto y que querían hacer modificaciones. Algunas, este grupo en el que yo estaba, algunas las tomaban, y otra lo que pasaba era: haz tú tu manifiesto también, ¿no? Hagan el manifiesto propio, no solo de lectura, de arte, de deporte, de todo lo que le interese a cualquier joven. Y la última cosa más bonita, y ahora les muestro algunas imágenes y ya paso a algunos puntos del manifiesto, es que después de hacer el manifiesto ya no había vuelta atrás. Es decir, hay un momento donde ya vimos algo y no podemos evitar dejar de verlo, y ellos ya como comunidad de jóvenes ya no eran los mismos y querían ahora continuar, por supuesto, produciendo. Ya había pasado ese tránsito del que hablamos, del consumidor al generador, y empezaron a planear la publicación de un fanzine propio. Y tienen ahora, es decir, ellos ya tienen van por el segundo número de un fanzine donde ellos publican lo que a ellos les interesa. El primer fanzine tenía el manifiesto, pero tenía también cosas que tienen que ver con sus lecturas, y abrieron un Instagram, un Facebook, un Tumblr, eso. Yo ya no estoy en eso, o sea, no soy parte realmente de muchas de esas cosas, pero solo para decir que esta semilla sí germinó en algo que para mí fue muy revelador ver cómo ellos no solo habían generado un grupo que tenía una identidad con el manifiesto, ese empoderamiento los había hecho realmente sentir que tenían una voz. Y es lo que falta siempre, ¿no? Y es lo que en la Biblioteca Vasconcelos se trataba de decir: seas lo que seas y hagas lo que hagas, tú haces la programación de la biblioteca, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso se sumó al ánimo de este grupo también, ese espacio. Y ahora sí, la presentación, aquí es el manifiesto del que tanto hablé con ustedes, así, el manifiesto. Ahí va, no lo voy a pasar todo, voy a pasar solo los 4 primeros puntos resumidos, y la presentación que van a ver es la presentación original que prepararon los jóvenes en algunas de las presentaciones que tuvimos. Antes de una imagen nada más de la Vasconcelos, para quien no la conozca, es un laboratorio, o sea, lo que pasa ahí es realmente excepcional. Solo una imagen, esa es gente bailando, porque en la biblioteca, es una biblioteca gigantesca que tiene muchas puertas transparentes donde te puedes reflejar. Entonces los jóvenes empezaron a ir ahí para bailar, y como tiene un jardín, bailaban desde afuera. Y cuando el director y su equipo vio que esto sucedía, les dijeron: queremos que bailen adentro también. Y empezó a haber presentaciones de baile dentro de la biblioteca, y por supuesto hay espacio para todos, o sea, es realmente muy rico. Bueno, pero la siguiente. Este es el manifiesto: soy joven, soy lector. Afortunadamente uno de los chicos estaba estudiando diseño, entonces hace unas cosas así muy profesionales, porque esa es su formación y quería hacerlo además, ¿no? Siguiente. Empezamos con una maestra que justamente una de las discusiones que tuvimos fue sobre la que regresó mucho Bruniño, el adultocentrismo. Dice Mafalda: pero ¿por qué, papá? ¿Por qué no me lo explicas? ¿Por qué no? Porque sos chica y ustedes los chicos no entienden las cosas de nosotros los grandes. Está bien, pero prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Que cuando yo sea grande no me vas a salir con que nosotros los grandes no entendemos las cosas de los ancianos, ¿eh?
Nos gusta en especial esta tira porque en realidad va mucho más allá. Ya saben que las tiras cómicas de Mafalda puede uno estar todo el día hablando de ellas. En realidad no solo denuncia el adultocentrismo. Mafalda está ocupando el lugar del adulto que luego va a ejercer adultocentrismo sobre el anciano. Porque si hay también una comunidad a la que afecta el adultocentrismo es a los ancianos. Ellos también son unos marginados que no están incluidos en muchos de estos espacios. Entonces, fue una de las discusiones que tuvimos. ¿Quién más, como nosotros los jóvenes en ese momento, están así de marginados? Salió por ahí el tema de los bebés, de los niños, por supuesto, pero hubo mucho énfasis en hablar de los ancianos y por eso nos parecía que Mafalda lo decía brillantemente, nuestra preocupación. Siguiente. No voy a leer exactamente todo, nada más para decir que el manifiesto tiene una firma, porque aunque fue elaborado colectivamente, hubo un chico que se encargó de redactarlo y que decidimos que tenía que tener su nombre porque había mucho de su estilo ahí, y también porque nos sentíamos representados y la firma iba a aparecer igual de todos y en el documento están las firmas de todos, pero bueno, él es quien lo escribió. Y más o menos empieza así. Todos los cambios, incluso los más pequeños, son manifestaciones de movimiento que tienen siempre su semilla en lo estático, en convenciones que se ha decidido cuestionar. El diálogo abierto y tolerante sobre lo que se considera normal trae consigo tesoros de un valor difícil de calcular, distintas perspectivas desde las cuales observamos, conocemos y meditamos el mundo que nos rodea y del que formamos parte, así como la posibilidad de repensarnos y repensar a los demás. Lo que hemos estado hablando, ¿no? Siguiente. Bueno, y aquí en este espacio en blanco va a aparecer una apuesta importante de este manifiesto que tiene que ver con la imagen. Básicamente lo que dice ese párrafo es que muchas veces los jóvenes no se sienten representados por la etiqueta y cómo los adultos traducen la cultura juvenil e infantil. Siguiente. Entonces decidieron que iban a incluir memes en el manifiesto. ¿Qué pasaría si te dijera que la cultura joven nace de las manifestaciones espontáneas de los jóvenes, pero luego es engullida y procesada por adultos para revenderla? Incluir memes fue una de las cosas que criticaron lectores, gente cuando empezó a ver el manifiesto, porque se considera algo no legítimo por la cultura adulta conservadora, pero realmente es otro medio de comunicación que ellos generan y consumen todo el tiempo y quisieron hacerlo, ¿no? Y no quiero dejar de aclarar que lo que van a ver, las cosas que están ahí, yo estaba en un papel de observador y moderador. Yo sé que ustedes son sensibles a la juventud, pero también sé que hay muchos prejuicios muchas veces sobre los jóvenes y aclarar que toda la producción que ven fue hecha completamente por ellos. Siguiente. En todo caso, no nos interesa imponer o regular nada, solo considerar esos prejuicios y ponerlos en crisis. Por eso afirmamos que, 1, los jóvenes sí leemos y no nos conformamos con 20 minutos al día. Interactuamos con las obras que tenemos entre manos, establecemos un diálogo, nos involucramos, nos emocionamos, nos decepcionamos y preguntamos. Siguiente, esto es una crítica a una campaña que había en México de lee 20 minutos al día. Si pudieran dejar de decirnos que leamos 20 minutos al día, eso sería genial. Sí, ya nos tenían hasta acá, por todos lados en México, veías en el autobús, en la televisión, lee 20 minutos al día, 20 minutos al día. Y como si fuera, ¿no?, una receta, así, tómate tu medicina y ya está, con eso podremos decir que México lee. Los jóvenes dijeron, no, leemos mucho más que eso y sí leemos, ¿no? Una de las cosas que decía Abel también, sí leemos. Siguiente. 2, no nos limitamos a las novelas ni al libro, poesía, ensayo, cuento, crónica, cómic, cine, anime, fotografía, manga, videojuegos, forman parte de los textos que tanto disfrutamos u odiamos. Siguiente. Nos dicen todo el tiempo que debemos leer más. Leemos películas, anime, fotografía, mangas, revistas, novelas gráficas, videojuegos, memes y hasta la etiqueta del champú. Siguiente. 3, este es un punto interesante crítico sobre la industria editorial, que estuvimos mucho tiempo hablando de esto. En lo que se refiere a los libros,
sí prestamos atención a lo que hoy en día se considera literatura juvenil. Mientras más leemos y nos enteramos de nuevas lecturas, más nos damos cuenta de los estrechos límites con los que se pretende escribir para nosotros. Se crean modelos que se convierten en lo que el resto del mundo cree que realmente o únicamente nos interesa. Siguiente. Necesitamos que los chavos compren más de nuestros libros. ¿Qué hacemos? Más triángulos amorosos, regalitos con cada compra. Y si publicamos historias y géneros diferentes en lugar de seguir fórmulas, gracias, me salvaron allá, y lo tiran por la ventana. Obrigado. Siguiente. Muchos bestsellers juveniles son el más claro ejemplo de ello. Romances fallidos, héroes unidimensionales, triángulos amorosos, distopías domesticadas. Todos son elementos de fórmulas repetitivas a la segura, argumentos que podemos disfrutar en determinado momento, pero que en su reiteración cansan, provocan una necesidad de algo distinto, de otro acercamiento a lo que significa juventud. ¿Acaso nuestra complejidad cabe en tan escasos temas? Siguiente, y el meme es muy claro. Nuestras caras cada vez que dicen que por ser jóvenes solo nos interesa leer sobre cambios físicos, romance, violencia y sexualidad. Bueno, el último punto que vamos a ver. El libro impreso ha dejado de ser el único soporte para leer. Eso de leer en pantalla no es leer de verdad, nada como el libro. Ningún soporte deslegitima la experiencia lectora, solo son tecnologías distintas que operan en diferentes contextos. Bueno, y acá voltea, no se alcanza a ver, pero tiene una cara así como de ¿qué te pasa? Siguiente. Bueno, y ellos decidieron también diseñar para volantear una versión resumida y se entregó masivamente en todos lados, en el metro, en la biblioteca, en la feria del libro. Es importante decir que conseguimos que instituciones de validación como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, quizá la feria más grande de literatura infantil y juvenil en español, dedicada solo a eso, presentaran el manifiesto. Se presentó el manifiesto a un grupo muy grande de jóvenes, varias veces se hicieron talleres para nuevos manifiestos y se empezó el proyecto liderado por ellos de un manifiesto soy niña, soy niño, soy lector, soy lectora, que está en construcción. Siguiente. Y estos son ellos, ahí están algunos de los jóvenes. Sí, ese es en la biblioteca. La siguiente es en la feria del libro, dando los talleres, repartiendo los volantes, haciendo los nuevos manifiestos. Y siguiente. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Obrigada, Adolfo. A gente já viu, Adolfo fez, né? Você fez aquela analogia dizendo que o filme acabou e agora são os letreiros. Já percebi que você é aquele que lê até a última frase, né, do letreiro. Falou tranquilamente, 25 minutos, né? Não foi isso que a gente tinha combinado, mas tudo bem. Então a gente leu a legenda lá até o final. Não digo mais, não digo, já terminei, já fiz. Não, vamos ver. Não, temos tempo ainda, mas acho muito bacana isso que você traz, né? Eu tinha lido o manifesto e ontem nós falávamos, né, que em Parelheiros a gente foi escrevendo e reescrevendo, e a Kathleen retomou isso hoje, até que as nossas mães compreendessem. E esses meninos têm escrito até que nós adultos entendamos e que outros jovens também possam entender. O manifesto traz uma coisa fascinante dessa reescrita e de essa apresentação, falando, olha, conheçam mais um pouco quem somos nós. E agora o Fred, que vai falar bem devagar para a gente poder treinar o nosso espanhol e vai contar aí também como tem sido esse trabalho, né, de juntar literatura y arte. Despacito. Gracias, Fred. Sí, exacto, como la canción. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación. Hay una idea que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza durante toda la semana
que es la importancia de estos espacios para la figura de quien hace mediación, sobre todo. Porque, bueno, de alguna forma eso es lo que yo hago, mediación. Mira, a ver, ¿cómo estoy hablando? Pausado. Bueno, agradecer a Dolores y a Teresa por la invitación, pero además compartir la emoción de estar con María, que es amiga y una editora a la que respeto mucho, sobre todo por esa mirada tan subversiva que tiene. Ella es una adolescente en ese sentido, es bastante rebelde. Adolfo, que nos conocíamos por WhatsApp y correos, y al que yo le tengo muchísimo respeto porque creo que, y admiración, porque el trabajo que hace con Linternas y Bosques es de gran utilidad para todos los que trabajamos en esto. Y Bel. Conocer a Bel ha sido, bueno, una cosa mágica. Primero, su voz. Me tiene enamorado su voz, el tono de su voz. Pero sobre todo, una cosa que dijo ayer y que la voy a retomar más adelante, que es lo de la pedagogía del cafuné. Porque yo crecí de alguna manera y me formé con esa pedagogía. Yo, de manera distinta a María y Adolfo y a muchas de las personas que han pasado en la mesa, no me formé con libros. Yo soy un espécimen extraño en ese sentido. Mis padres son de Portugal, los dos, y emigraron a Venezuela cuando tenían 14 y 15 años. Mi padre nunca tuvo oportunidad de estudiar y mi madre, al contrario, que sí estaba estudiando, pero se enteró que se iba a América, lanzó los libros de texto escolares por la ventana cuando se enteró que se venía. Entonces, de alguna forma, mi padre no tuvo la oportunidad y mi madre no tuvo la intención. Y cuando mis padres llegaron a Venezuela, nunca tuvieron la intención de hablar portugués, por eso me disculpo, porque ellos sentían mucho miedo de que si hablaban portugués en casa, nosotros no pudiéramos construir un lenguaje donde nos pudiéramos entender con el otro. Y eso lo hacía de alguna forma el miedo, era solo miedo. Y con los años he ido creciendo y he descubierto palabras, esto lo he contado en los talleres, palabras que forman parte de mi lenguaje familiar, que son palabras que no existen en la realidad en el castellano, pero que tampoco existen en el portugués. Entonces yo siempre he estado tratando de comunicarme con el otro, no solo hablo rápido, sino que tengo palabras inventadas en mi vocabulario. De hecho, cuando llegué en el aeropuerto, cuando llegué del aeropuerto, iba por la Rúa, leí en la Rúa de Agavara, despacio, ¿cómo se dice? De vagar. Y entendí finalmente a mi padre, años después, que siempre nos decía Gabariño, 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 Gabariño. Nunca le hicimos caso porque no entendíamos que eso era despacio o con calma. Y fue como, tengo que escribirle a mi papá y pedirle perdón por esa infancia tan inquieta. Entonces, claro, ellos nunca tuvieron libros en la casa. Yo me formé en una comunidad muy pequeña de la ciudad de Caracas que se llama Chacao, que está construida mayoritariamente por personas que emigraron de Europa por motivos de guerra. Italianos, portugueses, españoles. Entonces, de alguna forma, la mixtura, que sí es una palabra que me gusta mucho, de lenguajes y de tradiciones que habían en los vecinos, construyeron de alguna manera un espacio colectivo muy interesante. Sobre todo con los hijos de estos europeos, porque así como me pasó a mí, al hijo del italiano le habrá pasado lo mismo, al hijo del español obviamente no tanto, pero al hijo de alguien árabe también, y así fuimos construyendo de alguna manera una comunidad muy alternativa. Toco esto porque cuando Sara Bertrand en su mesa
se refería a que nunca hablaba de la defensa de escribir sobre el cuerpo en la literatura, que es un espacio en el que no se narra. Yo lo pensaba en una idea que siempre ha estado dando vueltas en mi cabeza desde ya hace muchos años, que es el tema de la nostalgia en el adolescente, que suena extraño, pero sí. Y desconstruí un concepto que escribe el autor español Manuel Rivas en su libro La mano del emigrante, que publicó en 2001, que es un libro de relatos, pero él hace una pequeña introducción donde habla de la saudade. Y él dice, y cito, que esa palabra se constituye a partir de dos hemisferios de la geografía emocional del mundo, por los cuales transita el hombre y la mujer, que son el apego y la pérdida. Y entonces a partir de allí yo he reflexionado a mí me gusta mucho pensar en eso que pierde el joven cuando crece. Cuando Sara hablaba de eso, de la transformación del cuerpo, de lo que vamos perdiendo, hay un detalle muy interesante. Cada vez que hablo de jóvenes, yo uso como el plural y me incluyo. Entonces yo soy como un adolescente más. Entonces no se asusten, soy viejo, pero tengo ese mal. Entonces me pongo a reflexionar sobre esas cosas que pierden los jóvenes al crecer, cuando ya no son esos niños y se están enfrentando a un mundo adulto, a un Estado, a una sociedad a los que no están preparados realmente. Incluso me hace pensar en diversas juventudes, me hace pensar en la juventud de mis padres, que no existió porque no tenían tiempo para reflexionar sobre esa juventud. Pasaban de la infancia a la adultez para trabajar. Habían unos cambios, sí, físicos, emocionales en el medio, pero ¿qué es eso que ellos pierden y qué es lo que necesita el joven para volver a pegarse, ¿no? Y construir de alguna manera una identidad? Y descubriendo como a las otras personas que estaban en nuestra comunidad, veíamos un caso muy curioso y que yo llamo acercarnos a la palabra a través de los ejercicios cotidianos. Es decir, de la música, de las historias familiares de estas personas, de la telenovela, aunque parezca un poco extraño, pero sí. Eran como los espacios donde nosotros nos acercamos a la palabra y a la ficción y la discutíamos, ¿no?, con la familia. Todo esto es para hablar de mi llegada al libro. Finalmente fue ya muy de grande, entrando yo a mi adolescencia, y fue gracias a una biblioteca municipal muy pequeña que estaba al lado de un parque. Y era fundamental esa biblioteca porque la bibliotecaria, que se llama Ángela, se preocupó por tratar de reunirnos a nosotros en ese espacio y escucharnos, ¿no? Y entender qué podía hacer uno con esos libros que tenía en la biblioteca, porque no eran necesariamente buenos libros, y dos, cómo hacer que nosotros siguiéramos seducidos en esa biblioteca, cómo mantenernos allí, en un espacio que no era formal, ¿no? Un espacio que no era la escuela. Y lo logró sorprendentemente. Todos teníamos que estar allí por lo menos 3 veces a la semana en la tarde, reunirnos y poder contarnos cosas. Esto puso en alerta a mi madre, que tenía un primo que cuenta una leyenda, que se volvió loco por leer la Biblia, y entonces mi madre estaba angustiadísima porque yo me iba a volver loco. Y me lo repetía todas las noches y me castigaba. O sea, mi madre y el miedo era muy importante. Pero yo me tenía que esconder para escribir, por ejemplo. Y escribía telenovelas. Sí, escribía guiones de telenovelas, unas cosas espantosas. Pero escribía cuadernos y cuadernos y cuadernos. Y lo chistoso era que esos cuadernos los compartían entre todos los demás. Entonces todos los jóvenes de Chacao estaban leyendo la telenovela. O sea, no la estaban viendo, estaban leyendo una telenovela. Y era algo muy curioso, que fue cuando entendí que era un camino que yo tenía que seguir, el de la telenovela, pero además el de la escritura, ¿no? Pero más que el de la escritura, en el que también me he dedicado, es sobre todo el papel del mediador. Yo creo que lo más bonito de la mediación
es poder transmitir eso que la bibliotecaria Ángela hizo por nosotros, poder encontrarte con el adolescente, hablar con él, encontrarte, escucharlo, oír, saber qué es lo que quiere y entender, y esto es importante, entender, y aquí quizás voy a hacer un poquito antidiscurso de María, que a veces hay libros que son placeres culposos. Todos tenemos placeres culposos. Que hay libros que estos chicos de Adolfo enunciaron, y es verdad, y yo estoy de acuerdo que estos libros existen, pero a veces esos libros para personas que solo se han formado con ese ejercicio cotidiano es una manera también de acercarse a la lectura, no de manera de puente. O sea, yo no creo que leer Crepúsculo te vaya a llevar a Drácula de Bram Stoker, no lo creo. Pero sí creo que el papel del mediador es fundamental para poder establecer, cruzar esas fronteras, para darles un viaducto a ellos. Y uso la palabra viaducto, que es una palabra que se inventó uno de los chicos que hizo un primer club de lectura conmigo, que se llama Jaime Yáñez, y cuando él empezó en el club de lectura tenía 15 años probablemente, o 14 creo, y habló del salvoconducto porque él decía que no creía en las fronteras, sino que él tenía espacio libre para cruzarla, ir y venir cuando quisiera. Y a mí siempre me gustó esa palabra salvoconducto, porque quizás mis padres no tuvieron la oportunidad de ese salvoconducto. Cuando la biblioteca desaparece, porque la biblioteca llegó a desaparecer porque querían hacer un mercado municipal más grande, la derrumban, es cuando me acerco yo al Banco del Libro, que es quizás realmente mi espacio de formación más importante. Y el Banco del Libro decidió subvertir de alguna manera esa idea que tenían de lo académico solamente, e hicimos el ejercicio de Adolfo del manifiesto, pero no del manifiesto realmente, fue distinto. El Banco de los Mejores, el Banco del Libro hace el premio de los mejores libros para niños y jóvenes, donde reunió a un jurado de especialistas para evaluar los libros que se editan ese año. Ya yo me había graduado de la carrera, ya era universitario. Y decidimos que esos libros que habían sido ganadores, resultados ganadores, lo iba a leer un grupo de jóvenes. Y este grupo de jóvenes iba a dar una mención a uno de los libros. Y la mención se llamaba Los jóvenes hablan. A diferencia de Adolfo, más que un manifiesto, mi intención era que ellos entendieran o escribieran una reseña literaria, que aprendieran a reseñar, que tuvieran la capacidad de abrir ese espacio de mediación también. Porque el espacio de mediación es eso, es la réplica. Y quizás por eso ver en la mesa que estuvo antes de nosotros, la de Kathleen, Bruniño, Yarson, ver la labor que ellos hacen es tan poderoso que a veces uno hace pensar que quizás los mediadores y los mediadores jóvenes necesitan mucho más espacios como este, muchos más espacios académicos para poder expresar el trabajo que están haciendo, sobre todo. Pues nada, el resultado de los mejores del Banco del Libro fue que ellos tuvieron esta reseña. La discusión de los libros fue muy divertida porque quedó un libro muy comercial y un libro de poesías de Nicolás Guillén, y el jurado joven empató la selección, es decir, Jaime, casualmente, era la persona que tenía que decidir por el libro ganador. Obviamente Jaime, por su naturaleza y su naturaleza lectora, quería que ganara el libro de Nicolás Guillén. Entonces lo dejamos solos con los dos libros. Como, éntrate en conflicto tú solo, resuelve qué es lo que quieres hacer, ya decidimos nosotros. Y cuando sale, termina ganando un libro de Jordi Serri Fabra, o sea, el otro libro, porque él decía, es que yo no sé hasta qué punto realmente el joven está preparado para Guillén. Y allí yo encendí las alarmas, porque ellos mismos tenían el prejuicio y la censura contra ellos mismos. Si el libro había llegado hasta allí, si el libro había estado en empate, ¿cómo no lo iban a entender? Y bueno, ganó el libro de Jordi Serri Fabra. Entonces ellos hicieron una reseña que intentó publicarse en Venezuela, no se pudo. Se intentó publicar en una revista en España que se llamaba Educación y Biblioteca, que por la crisis había cerrado, y es cuando nace el proyecto Pez Linterna.
Ay, perdón, ya empecé. Ven. Es que me emociono. Y cuando empezamos, y ahí nace Pez Linterna, y es un poco también, en el caso de Adolfo, nace igual, me dio mucha curiosidad porque no sabía que así había empezado, solo que fue distinto. Empezó para que ellos tuvieran un espacio para comunicar lo que querían decir. Y entonces fue como un espacio colectivo donde reunimos, ahí sí, ejercicios cotidianos. Y es donde entra el arte, la fotografía, las entrevistas, las reseñas de libros, crónicas. Y es de alguna manera darles la oportunidad a ellos y la libertad de, si quieren entrevistar a alguien importante, háganlo, porque no pueden hacerlo. Inténtenlo, busquen la manera. ¿Quieren reseñar un libro y destruirlo? Destrúyanlo, sean responsables de sus palabras. Entonces, de alguna manera, estos clubes de lectura fueron generando un espacio de formación académica, pero sobre todo para que ellos se rebelaran contra estas academias. Y ya. Una cosa, todo esto está muy relacionado con pedagogía de Cafuné. Es decir, si tú no escuchas al joven, no interpretas, no buscas la manera de eso, de encontrar la manera de que ellos también establezcan sus propias ideas, no de imponer las ideas, de que ellos lleguen a ellas solos, no logramos nada de esto. O sea que creo que la emoción, lo emotivo y lo afectivo también es muy importante en esta etapa donde lo afectivo se nos olvida por completo. Obrigada, Fred. E muito obrigada por falar, você viu? Não precisei recorrer, embora tem estrutura para cada um ficar livre, pode falar rápido, tem os fones, né, gente? Mas muito bacana isso da gente conseguir, né, se entender. E o que a gente está fazendo aqui, desde que nos encontramos, foi encontrar os pontos de sinergias, né, entre aquilo que nós temos feito e que tem sido o tema desse seminário. Como é que a gente escuta o outro, né? Como é que a gente escuta os jovens, como nós nos escutamos enquanto especialistas, ativistas, de que forma nós estamos sensíveis também uns aos outros, a perceber que a gente pode trocar e fazer mais. E aí eu vou fazer uma pergunta para Maria, que a gente já estamos no plano C, né? Então, a gente fica bem à vontade, se também vocês quiserem perguntar para os outros. Mas, para Maria, você que está num lugar de decisão, né? Você é uma diretora que desenvolve uma coleção, você está num lugar de editoria. Como é que você tem percebido esse lugar de aproximação com as outras cadeias do livro? O Fred traz aí a importância do mediador. Como é que as editoras estão se relacionando com os mediadores, não só com os jovens, mas quem está ali no meio também produzindo? Há muros, que às vezes a gente fala de fronteiras, mas tem horas que essas fronteiras são muros também, porque aí tem uma pressão de um lado de cá, que é se o livro não vende, né, o que os meninos do Adolfo trouxeram. Então, está todo mundo tentando entender os jovens para produzir livros que vendam. Então, que muros há nessa relação entre a editoria, os mediadores, os leitores, e que caminhos há também? Por favor. Bueno, todos son muros. Digamos que en este caso el editor es el malo del paseo, el que hace el negocio, el que vende, el que se ensucia con el cochino dinero. Pero la relación, digamos, un editor independiente, creo yo, que es un editor que tiene que tener una relación diferente con el comercio del libro, diferente con la relación con los mediadores y muy diferente con la relación con sus autores.
Un editor independiente no es un editor chiquito que cambia de estatus cuando se vuelve más grande, es un editor que tiene una relación diferente, que estudia el mercado. O sea, yo veo el mercado, pero yo no me voy a preguntarle a los jóvenes qué quieren leer. Yo escucho y veo y critico lo que se está produciendo, que me parece que la peor literatura que se está produciendo en el momento es la literatura juvenil, incluso esa que pues puestos a entretenerse pueden leer esas cosas, pero si vamos a hablar de lectura, preferiría que habláramos de otro tipo de libros. Y tenemos un conflicto muy grande con esto, es decir, el mercado del libro, no conozco cómo funciona el mercado del libro en Brasil, pero sospecho que hay muchas cosas muy parecidas. Es un mercado que no es un mercado abierto. El mercado del libro para niños y jóvenes es un mercado cautivo. Es un mercado que está en la escuela, que se compra para dotar bibliotecas, que se compra masivamente para planes de lectura y que no se hace un esfuerzo por volverlo como parte de la vida diaria, por estar en todas las librerías tranquilamente, por acercarse a él, no los estudiantes como estudiantes, sino de civil, en una librería, sin tener ese drama de tener que leer por obligación, sin tener digamos, para un editor independiente es prácticamente imposible. Primero nos estrellamos con el muro de los mediadores. Los mediadores seleccionan y dicen, estos son los 20 libros mejores de este año. Y llegan, porque yo también tengo una librería, llegan todos los mediadores con la lista. Quiero los 20 libros que le gustan a Freddy, por favor. Y entonces, después, yo qué digo, ¿qué hago con los otros 15.000 títulos que tengo en la librería? ¿Los quemo? ¿Los regalo? ¿Cómo le voy a dar yo como librero oportunidad a esos libros? ¿Por qué no le dan los mediadores también oportunidad de manera más amplia a los libros? ¿Por qué la escuela no visita las librerías y ve de manera más amplia la oferta? ¿Por qué hay que comprar masivamente si no es por interés del Estado para comprar barato y de los editores para vender en volumen? Yo creo que la reflexión desde la producción tiene que ser desde la producción también. No, los editores no podemos estar acá parados viendo a ver qué dice de lo que hacemos. Nosotros también tenemos que ir allá y hablar con la gente, hablar con los jóvenes, hablar con los mediadores y criticar también nuestro espacio, también lo que hacemos, incluso echar para atrás si es necesario. Yo creo que se ha abusado de manera atroz de lo juvenil, que se ha abusado de una manera horrible, que se produce la peor literatura, la más vendida, eso sí, pero lo peor se produce para los jóvenes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es producir literatura que incluya a los niños, literatura que incluya a los jóvenes, pero que no excluya a los adultos ni excluya a nadie. Una cosa, no creo, o sea, no he defendido, porque entiendo cómo es ese mercado editorial por dentro, desde la experiencia además, y sé que esa construcción de libros es una construcción mediada por intereses económicos, pero a lo que me refiero yo es la mediación lectora, o sea, ¿en qué estatus está la mediación lectora en el espacio de la formación? Porque el mediador lo que tiene que hacer precisamente es
ayudarlos a ellos a ser libres, a elegir esas otras lecturas en las que uno cree realmente. Pero yo prefiero que las elijan ellos desde el pensamiento libre, provocarlos para hacerlo, y obviamente haciendo una selección pensada, que era un poco lo que decía Silvia ayer también. Es decir, también hay que pensar en la selección, en el espacio de la selección. Sin embargo, en ese espacio de la selección no puedo privar por lo menos un libro así. Entonces, de eso se trata un poco también, que sea un espacio democrático. Te pongo 3 libros que yo considero maravillosos, probablemente de Babel, pero te coloco uno que sea cuestionable, porque bueno, lo vas a querer leer, cuestiónalo. O sea, aprende a cuestionarlo. Es que creo que eso también es importante, enseñarle al joven a cuestionar eso, porque si no lo cuestiona, va a seguir pasando lo que está pasando ahora. Graciela Montes justo habla de cómo, y bueno, muy adelantada, Graciela Montes, nuestra gurú, filósofa de la literatura infantil y juvenil, ella dice que esa labor antes de hablar del placer de la lectura, de lo que complace al lector, tiene que ver con alimentar su perplejidad. O sea, como que el mediador tuviera que enfocarse, ir un paso atrás antes de pensar si va a conectar, si no va a conectar, si vamos a generar el hábito o no. ¿Cómo hago que mis lectores cercanos se sientan todavía perplejos por el mundo? Ella habla justo así de esa perplejidad, de un deseo, de hecho, ¿no? Y que ese deseo, un poco lo que estás diciendo tú y a lo que apuntaba María, tiene que ver con que ese deseo sea, conecte con lo propio, pero que de alguna manera hay una mirada crítica, ¿no? O sea, como... Mas aí, Adolfo, te mandaram uma pergunta e aproveito para lembrar, dá para mandar perguntas por escrito, nós temos aí uns 15 minutinhos ainda, e perguntam para você se é possível superar essa visão adultocêntrica, já que a mídia informativa tem cada vez mais reduzido o espaço para as manifestações das crianças. Há uma subestimação desse universo infantil. Então, te pergunto, tem saída? Sí, sí, ten. Igual me gusta tu pregunta porque está bien no ser naïfs y hacer un poco de historia. No es una salida fácil porque la historia de la cultura infantil y juvenil es una historia de resistencias y de censuras donde en general los adultos han definido qué es ser niño y qué es ser joven y cuáles son los espacios válidos para que los niños y jóvenes hablen. De hecho, justamente es en esa tensión donde uno puede entrar, entre el poder que sí te da ser adulto, pero también tu sensibilidad de estar cercano a los jóvenes. Pero pensando en el título de la mesa, yo creo que sí es posible más, o sea, nosotros nos estamos viendo un poco el ombligo ahora mismo, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo. Pero los jóvenes eligen sus lecturas y leen sin nosotros. Es decir, la literatura sin fronteras, esa de esos espacios de los que hablas, quizá la frontera es el adulto. Quizá una literatura sin fronteras es un adulto, una literatura, no voy a decir no mediada, porque capaz que suena así como muy bruto, pero igual y sí. Es decir, los jóvenes no están esperando a que nosotros los dejemos leer una u otra cosa. No están esperando a que nos digan qué deben leer o no. Desde siempre se han apropiado de ciertas lecturas y han rechazado otras. Se apropiaron de Gulliver, de Robinson Crusoe y rechazaron los manuales de urbanidad. Y eso sigue pasando. Esa literatura sin fronteras y esos espacios en realidad son los que ellos construyen más allá de nuestro seminario. Es decir, y también aquí, porque puede haber un espacio que es necesario. Pero tiene salida desde nuestro lugar críticamente, pero no olvidar que es un espacio que ellos conquistan todos los días, con o sin nosotros, ¿no? Chegou aqui uma pergunta, não está direcionada a Maria, mas foi quem tocou esse assunto, mas ficamos aí os 3 livres para comentar. Qual a importância da narrativa imagética para a literatura? Delimarque. Qual a importância da literatura imagética para a literatura?
como podemos transpor o preconceito com a imagem em livros literários? Bruninho, Senti, Caitlin, um suspiro Jackson, aqui. quieren pasar a responder. Si tienen preguntas para ellos, todavía están aquí. Caitlin, no sé si está por ahí, pero bueno. Sí. Ah, sí. Bueno. Vai, María es Yo tuya ya me acabé- totalmente. yo ya me acabé mi tiempo. Hacemos. No, lo que pasa es que con la imagen, de la imagen se ha abusado supremamente. Mientras que, digamos, los grandes, los jóvenes, los adultos estaban leyendo y hablando de literatura y de cosas muy elevadas, los ilustradores empezaron a hacer unas cosas para jóvenes y todo el mundo, los dibujitos, los dejaron tranquilos. No, los dejaron hacer. Cuando fueron a ver, caramba, estaban haciendo unos discursos impresionantes. Para ese que todavía no ha accedido a la lectura, un discurso de imagen es un discurso bien hecho, es un discurso potente, un discurso que dice al más chiquito muchísimas cosas, muchísimas más incluso de lo que podría entender con las palabras, de eso se trata. Pero de pronto los adultos dijeron, ve, está bien, está simpático, y todo el mundo decidió hacer lo mismo. Entonces, ahora no hay ilustradores, los ilustradores no quieren ilustrar con lo bonito que es, quieren ser autores también, todo el mundo quiere ser autor, todo el mundo quiere tener libros con imágenes, y esa imagen potente es como la buena escritura también. Necesita oficio, necesita un discurso, o sea, no todo el que dibuja bien puede ser también un autor. Entonces, se ha desvirtuado muchísimo, por eso yo estaba un poco en guerra con el tema de la imagen. Yo estoy hasta aquí de la imagen, no más, todo el mundo hace libros para niños, muchos dibujos, muchos colores, muchas cosas así, imaginación, tontería, se convirtió en tontería. Mientras tanto, los de libros de adultos dijeron, oh, la imagen, ¿no? Y se apropiaron también de la imagen y la pusieron en libros, en que una imagen, pues realmente el problema es más de forma, digamos, más de arte, más estético, que implica otros placeres diferentes de lo que significaba la imagen. A mí me parece que la imagen en este momento es excesiva, inunda todo le tienen que poner una imagen y el texto desaparece, incluso el texto se dibuja. Incluso el texto se dibuja en los libros ya, o sea, la idea era leer. Entonces yo creo que hay que hacer ejercicios, por ejemplo, llegar un día a una librería como la mía que está llena de imágenes y forrar todos los libros de blanco y ponerle solo el título. Y que les tocara llegar y mirar y por lo menos acercarse, buscar el título y después abrirlo. Hacer algo así, como que volvamos otra vez a poner las cosas en su lugar. Eu tenho uma pergunta para o Fred. Sim. Sim? Vou fazer uma tradução livre aqui. Na revista, a revista PES Linterna, ela se coloca, né, como uma revista de promoção e investigação sobre a cultura e a literatura para crianças e jovens. E em algum lugar da revista eu li que você colocava que um dos objetivos da revista é diminuir a distância entre os jovens e a ideia de arte. Fazer com que os jovens, né, se apropriem da ficção e da palavra, não apenas da discussão sobre o gênero, mas partir de propostas que levem a uma literatura, levem a um outro nível de acesso à literatura.
São 8 anos que você tem a revista, seu. Casi Eu sou 10. melhor com as proparoxítonas do que com os números. Essa é para você, Jadson. Eu sou boa com os números também. Tem 8 anos a revista. Então, queria saber, assim, o que você diz hoje? Né? Então, assim, conseguiu? Essa distância foi diminuída? E uma outra coisa que me interessa, né, os jovens nos provocaram aqui, eu estou com eles, Sim. muitos deles o tempo todo, eles nos provocam, para que a gente também mude. Então, assim, o que mudou para você nesses 8 anos? Hay una frase que, a ver, tengo una presentación pequeña que fue un ejercicio que hice a partir de allí, que fue que le pregunté a algunos jóvenes con los que hago clubes de lectura o con los que he hecho clubes de lectura, les dije, ¿qué es ser joven? Literatura y frontera. Escríbanme lo que quieran, o cuéntenme lo que quieran sobre eso, pensando en la mesa. Y no sé si entonces, por ejemplo, lo literario te mueve algo por dentro, pero las fronteras marcan tu visión del mundo, dice Dani. Siguiente. Ser joven es un problema social. ¿O solo te interesa lo que ocurre en las redes sociales y el partido de fútbol? ¿O eres un radical que no se hace entender? Somos conflicto, que eso me encanta. Por eso me importa la literatura, porque sus mundos nos revelan algo desconocido del nuestro. Hugo. Las generaciones anteriores esperan demasiado de la nuestra y no entiendo por qué. Mi frontera está en escribir. Me doy permiso de contar mi vida o de mentirle al otro sin que nadie sospeche que ese individuo falso que también soy. Sí, eso me sorprendió mucho. La literatura es una forma de expresión para criticar a nuestra sociedad y dar voz a los que muchas veces están silenciados. Lucía. Ser joven es enfrentarte a muchos estereotipos, a ser siempre juzgado. Por eso para mí la literatura son las historias que siempre me están esperando con los brazos abiertos. Sara. La literatura le da sentido, espesor y belleza a lo cotidiano. No hay fronteras cuando esperas la visita de Rimbaud a las 3 de la mañana. Lorena. Ser joven actualmente es que tu estado de ánimo sea arrasando con la vida o da igual, nos vamos a morir, sin ningún matiz. Nos sentimos poderosos con tanta información, pero al mismo tiempo indefensos ante el abuso del poder de los estados. Valerie. La literatura es infidelidad porque no hay fronteras. Los taxistas tienen más historias y con mejores finales que cualquier compilación de crónicas o una serie de Netflix. Ramón. Es que yo de joven me siento como Freddie Mercury en el momento que se separó de Queen. Cuentas con el voto de la audiencia, pero te falta el apoyo de los tuyos. Alma. Y este es Jaime Yáñez. Y yo de verdad quería terminar con Jaime porque él fue uno de los primeros que empezó el club de lectura conmigo. Y yo creo que algo que he logrado en estos 8 años, yo no sé si él se ha roto esa distancia, sí sé lo que ha sido de la vida de ellos, hacia dónde han sido sus caminos. Y Jaime ahora es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de literatura, y hace talleres de fanzine con jóvenes, porque en Venezuela ahora es muy difícil trabajar con el mercado del libro, y él ha decidido ser subversivo. Por eso esta frase quizás es como muy elevada, ya la verán. Dice, la literatura destruye todo lo que entendemos de la vida, al mismo tiempo que nos las devuelve tal cual la experimentamos al leerla. Da sentido a nuestra experiencia porque no colapsa en la vida real. Es siempre posibilidad y movimiento. Eso nos permite cruzar fronteras a lo imaginable. Jaime. Y cierro con una cita que él me envió justamente ayer de Deleuze, del libro Crítica o Clínica, que dice, a través de la literatura inventamos un pueblo que hace falta. Ainda bem que a gente ensaiou as perguntas para ganhar esse presente das falas. A gente já deu o nosso tempo, mas ainda a Dolores sempre deixa a gente passar um pouquinho, né, Dolores? Sim, né? Então, não sei se vocês
tem alguma pergunta para fazer um ao outro, ou alguma coisa que não deu para comentar, a gente tem um tempinho ainda. María, ¿de dónde te sale ese ingenio para hacer unos libros tan bellos? Ah, ¿Quiere que le publique uno? reconciliación. Reconciliação. Piadas No, era internas, reconciliación. gente. No, yo estoy muy orgullosa de este par de jóvenes, tan talentosos. Yo sabía que no tenía que decir nada. Solo mientras veía las frases de los jóvenes, recordaba como lo importante que es dar estos espacios y en los talleres que estuvimos dando en la oficina sobre creación de personajes, cómo la literatura muchas veces te permite verte a ti mismo como un personaje, pero sin olvidar que eres una persona antes. Y lo que usábamos en el taller para construir el personaje, que aquí hay personas que lo tomaron, eran 4 elementos que son el nombre, el cuerpo, el lugar y el deseo. Y me gustó ver justamente los nombres de estos personajes, sus deseos, sus lugares, y ver cómo todo eso está justamente construyendo un espacio que es de alguna manera de ficción, pero que tiene los pies en la realidad. Y a lo mejor muchos de los que hacemos mediación de lectura estamos todo el tiempo dudando de si no es toda una ficción lo que estamos haciendo, si funciona, si no, pero siempre todo personaje que amamos tiene algo de persona, ¿no? Entonces está bueno como recuperar esa esencia humana que tienen todos los personajes y dejar de vernos como personajes, los jóvenes como estos personajes que encarnan algo, y volver a vernos como personas, ¿no? Eso. Obrigado. Yo un comercial. ¿Puedo? Sí? ¿Puedo sacar la caja? ¿Qué libros? Bueno, tenemos un libro de la fotógrafa Sara Berta, de la mujer de la guarda, que vamos a rifar ahora cuando se termine la mesa. Y nada, yo la verdad, solamente para despedirme, quisiera también como hacer honor a eso que defiendo de la mediación y decir que a mí personalmente me hubiera gustado mucho que el seminario culminara con la mesa anterior, dándole el poder a los jóvenes antes que a nosotros, y felicitar a Abel por el trabajo tan maravilloso que hace. Eu quero agradecer esse seminário por proporcionar esse nosso encontro. Acho todos os esforços que nós temos feito para que essa América Latina possa se encontrar para além das lógicas de mercado, para além das lógicas de violência, de estratégias de enfrentamento de violência, que a gente possa se encontrar cada vez mais nesse campo da literatura. Nós 4 e todos os outros que nos antecederam são pessoas que acreditam na palavra, que acreditam nessa força da literatura. A literatura tem proporcionado encontros, mudanças de lugar. A gente conversou um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que tem sido essa experiência e esforço de construir com os meninos e meninas de Parelheiros que lugar é esse da academia, sobre que experiência nós estamos falando, e nós que estamos pesquisando, escrevendo sobre isso, nos encontrarmos, vai ajudar a gente a diminuir muitas outras distâncias. Quero agradecer a convivência que nós tivemos nesses dias, foi muito, muito especial para nós, para o país e para o nosso continente. Obrigada, meninos. Obrigada, Maria. Foi muito lindo esses dias aqui com vocês. Bom, caros companheiros desses 3 dias maravilhosos,
Antes de chamar nosso próximo convidado, e a gente vai dar uns minutinhos até para quem quiser tomar uma água, etc., mas queria fazer alguns agradecimentos, certo? Para poder fechar o evento antes do Visnik, porque vai ficar muito tarde. Então, eu queria agradecer primeiro a presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada por estar junto com a gente durante esses 3 dias. Queria agradecer a todos os nossos convidados internacionais e nacionais que fizeram deste seminário um momento inesquecível, que tiraram a gente do lugar, foi realmente extraordinário. Queria agradecer, estou agradecendo em nome do SEDAC, né, da Instituto Emília, do Itaú, de todo mundo, às escritureiras, ao Islã, ao Jadson. Agradecimentos especiais ao SESC São Paulo, na figura do diretor regional de São Paulo, Danilo Santos Miranda, uma grande inspiração para todos que trabalham na confluência da educação, da arte e da cultura, ao SESC Pinheiros e toda a sua equipe, que mais uma vez nos acolhe nesse teatro maravilhoso, e, sem dúvida nenhuma, ao Itaú Social e toda a sua equipe, representadas por Ângela, Dana e Manidiane, pela confiança e parceria na realização desses eventos tão importantes e significativos, e pela aposta da importância e do papel da tão falada inconformidade nestes dias. Gratidão. A nossa equipe maravilhosa, que tornou esse seminário possível. Sandra Medrano, Amanda Dafoe, Carolina Glicério, Carolina Splendidori, Danilo Mecari, Helena Cavaliunas, Júlia de Francisco, Karina Souza, Priscila Brossi, Taruman Luiz e sua equipe, Fernando Cavalcante, equipe M de Maria. As nossas intérpretes de Libras, Vânia Santiago, Simone Caldeira, Ricardo Ferreira. A equipe do SESC, Silvana Santos, Cláudia Garcia, Daniel Ramos, Mônica Calvão, José Maurício Rodrigues, ao André, as mediadoras que estiveram com a gente, enfim, a Ana Paula, responsável pela banca maravilhosa de livros, que está aí fora, a todos os tradutores também, que fizeram o trabalho nestes dias, enfim, a todos a gente agradece enormemente e esperamos que esses 3 dias tenham valido a pena e que essas discussões tenham nos tirado do lugar, tenham nos dado e com isso tenhamos dado um passo à frente, nos feito sair dos nossos lugares de conforto e olhar para todos os lados, em todas as direções. Era isso do que se tratava. Enfim, antes de fechar, vai ter um sorteio agora, mas antes de fechar, eu queria falar para vocês que este livro maravilhoso, A La Mujer de la Guarda, vai ser publicado até o final do mês, no Brasil, chamado A Mulher da Guarda, certo? Pelo Selo Emília e pela editora Solis Luna. Então, aguardem que esse livro estará conosco muito em breve. Tá? Eu vou pedir para subir o pessoal que vai cuidar do sorteio. Tá? Vai ter também o sorteio de um livro assinado pela Sara Bertrand, quem ganhar. Tá bom? Muito obrigada a todos. E aguardem que daqui a pouco temos fechamento do Visnik às 7 horas. Tá bom? Muito obrigada.